El día de hoy, domingo 13 de marzo, escuchemos con atención el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra de Dios. El día de hoy el Evangelio nos va llevando de la mano por 3 pequeños momentos que podemos dividir el día de hoy. El primero de estos momentos es la subida al monte. Jesús se hace acompañar de los más cercanos a él. No sé si hayan tenido la oportunidad de subir un cerro, pero en el transcurso la pendiente puede ser inclinada. Nos podemos topar por espinos, por árboles que nos tapan la cumbre, por maleza o por un camino que nos lleva directo a la cumbre. Esto lo podemos ver en nuestra vida. Hay veces que este camino hacia el cielo, este camino de santidad, nos va llevando por un buen camino, o nos va llevando por dificultades que nos podemos topar en el camino, por caídas, por peligros como un barranco, por dificultades como la hierba mala, por dificultades o por obstáculos que nos evitan el ver la cumbre. Este es nuestro caminar también en la Cuaresma. Podemos empezar la Cuaresma de una buena manera, un camino directo hacia la preparación correcta. Podemos avanzar en esta Cuaresma con altos, con bajos, con obstáculos. Tenemos un segundo momento que es la cumbre. Jesús se hace ver en su esplendor. Se encuentra con Moisés y con Elías, la ley y los profetas. Se encuentra hablando de su próxima muerte en Jerusalén. Aquí los discípulos tienen sueño. Ese sueño que muchas veces nos puede llegar a nosotros en nuestra vida. Ese sueño que nos aparta del camino de Dios. Pero al despertarnos de estas tentaciones de la vida, del pecado, podemos ver esa gloria de Jesús. Muchas veces nos hemos encontrado con esa gloria en nuestro caminar. Cuando quisiéramos quedarnos en aquel momento en el que sentimos la presencia de Dios. Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Nos encontramos a veces en este camino tanto de Cuaresma como de la vida, en situaciones en las que no queremos salir. Cuando sentimos que estamos de la mano del Señor y no queremos ver la realidad de la vida, no queremos ver la realidad de los problemas, no queremos enfrentarnos al mundo, porque nos encontramos bien con el Señor. Pero luego nos vamos con este tercer momento, cuando
termina este pequeño momento de encuentro y nos damos cuenta que nuestro camino sigue, que debemos bajar de la cumbre para emprender nuevamente nuestro camino, acompañar al Maestro a esta morada final que será la cruz, a esta meta final que será la cruz. Muchas veces nos puede pasar como los discípulos que queremos quedarnos ahí y no enfrentarnos a la prueba de la cruz, a la prueba de la dificultad. Queremos quedarnos en un estado de gracia, en un estado de bien, en donde todo lo tenemos, pero sin enfrentarnos con las dificultades de la vida, con los problemas que a veces llegan, con las tentaciones del enemigo, con las caídas. Podemos pasar a este tercer momento, el momento de bajar, de enfrentarnos nuevamente al mundo, al caminar de la vida. Dice que cuando iban bajando, tuvieron miedo al verse envueltos por esta nube que es Dios Padre. Lo vemos desde el Antiguo Testamento que se manifiesta de esta manera. Tuvieron miedo de enfrentarse con el Señor, de poner en Él sus vidas, sus corazones. Y es aquí cuando el Señor, Dios Padre, habla y dice: este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Dice que los discípulos guardaron silencio y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero aquí tenemos algo muy importante. Jesús muestra su gloria. ¿Por qué? Porque los discípulos sabían que muy pronto iban a Jerusalén, a subir a Jerusalén y a enfrentar la prueba máxima, la muerte del Maestro. Tal vez si no hubiera pasado esto en el monte, allí en el monte Tabor, ellos se hubieran ido y no hubieran tenido fe, pero el Señor quiere mostrarles su gloria, mostrarles que aún en las dificultades ahí estará para ellos. La invitación pues del día de hoy del Evangelio es que no tengamos miedo, que sigamos firmes y que sobre todo sepamos afrontar estas altas y bajas de nuestra vida cuando estemos arriba en la gloria o cuando tengamos que bajar a continuar nuestra vida terrena, o incluso cuando vayamos en este camino de subida, a pesar de las dificultades, a encontrarnos nuevamente en la gloria. Entonces, enfrentemos nuestro camino de la mejor manera y sobre todo de la mano de nuestro Señor.